Gracias y paz, amados hermanos, edificados en la palabra y amigos de la Iglesia de Dios, que nos permiten llegar hasta sus hogares día tras día con reflexiones tomadas del libro de los Hechos. Hoy, continuando con los temas trazados, vamos a mirar Mileto, la segunda parte. Últimas palabras de Pablo a los líderes de la Iglesia, en su misión que él tenía hacia los gentiles en Asia Menor y Europa. El texto bíblico que nos guía es del libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 38. Que luego de haber escuchado la exposición de nuestra hermana María Jarquín el día de ayer, que nos hacía una leve introducción a Mileto, y sobre todo esa introducción enmarcaba el testimonio de un ministro fiel, como lo era Pablo. Le habíamos visto la pasión que el apóstol tenía hacia Jerusalén, el servicio constante y leal que él brindaba, la prioridad de evangelizar y la enseñanza, cómo él se sentía premiado por alcanzar a los perdidos, a los menesterosos, a aquellos que estaban alejados del Señor, su predisposición a sufrir por el Evangelio y esa entrega total hacia Cristo, su verdadero testimonio de predecir su ministerio en el futuro, mediante un corazón limpio y puro. Es lo que habíamos visto a través de nuestra hermana María Jarquín. Y hoy nos corresponde la segunda parte. Pero antes es necesario que pongamos en manos del Señor este tema. Ahí donde está, juntos en oración como un solo pueblo, en una sola unidad en Cristo Jesús, vamos a clamar al Señor de la mies. Amado Padre eterno, celestial, tú que moras en las alturas, a esta hora venimos ante tu presencia, con corazón contrito, humillado, reconociendo que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, que tú eres ese Dios majestuoso y maravilloso, que formó los cielos y la tierra, que separó las aguas, las tinieblas de la luz, ese Dios maravilloso que cada día nos mira con amor y nos permite crecer en su palabra. Padre, pedimos que a través de este tema seamos edificados y poder comprender el mensaje que tu apóstol quiso dejarnos, para lograr engrandecer el trabajo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Clamamos por aquellas personas que aún no te conocen, Señor, para que puedan tener ese encuentro personal contigo, para que vengan ante tu presencia y seas tú llamándolos con lazos de amor, a fin de que no se pierdan. Te suplicamos, Padre bendito, por tus bendiciones, aún reconociendo que no somos perfectos. Todo esto te lo pedimos en los méritos de aquel varón perfecto, de nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz, a precio de sangre, nos compró, para tener el privilegio de ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre Celestial, por tu bondad y tu misericordia, por habernos permitido llegar y terminar este día de reposo, y por esta semana que inicia. Que sean tus ángeles acampando alrededor de cada uno de mis hermanos, a cada uno de los oyentes, y la rica provisión que tú tienes preparada para cada uno sea derramada en abundancia, y que no falte nada en sus hogares, sobre todo que no falte el amor y la salud, Señor. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.
El libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28 a 38, nos muestra las últimas palabras de Pablo a la iglesia y a sus líderes, en donde el deber principal era cuidar a la grey. Pero también nos habla de su carácter y su conducta, que le permitía tener la autoridad para velar del rebaño de Dios. El texto bíblico nos dice: por tanto, mirad por vosotros, y no por el rebaño en el Espíritu Santo. Os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que he sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hasta ahí la porción bíblica, mis hermanos. Como habíamos manifestado, son las palabras de Pablo a la iglesia y a sus líderes, a quienes estaba encomendando que cuiden, en primer lugar, de ellos. Cuiden de ustedes y de la iglesia. Cuiden de su testimonio, de su doctrina, de la forma de vivir. Y por añadidura, la iglesia será cuidada. Porque Dios nos ha comprado con su propia sangre. Porque de una u otra manera somos supervisores del buen testimonio de cada uno de nosotros. También nos pide que alimentemos a la iglesia a través de un pasto fresco, un pasto bueno, un pasto sano, que es la buena doctrina y la palabra de Dios. Que alimentemos, que vivamos para Dios y para su palabra, no por añadiduras, no por doctrinas de hombres, no por conceptos humanos, sino que vivamos en obediencia a los mandamientos de Dios. Pablo también les exhorta a los ancianos cuando les dice: trabajen y den. Trabajen y den. Es decir, no retengan todo para ustedes. No codicien las riquezas terrenales, porque al final de nuestros días nada habremos de llevarnos. Porque así como llegamos con las manos vacías, así nos iremos. No importa lo que tú tengas, cuánto hayas construido, cuánto tengas. No importa, mi hermano. Los carros, los lujos, las casas, nada de eso interesa, no importa. Porque al final, hasta la ropa que tú te pones, cuando vas en el féretro, ni siquiera la escoges tú, sino tu familia. No codicien las riquezas terrenales, nos dice Pablo. Y a través de estas enseñanzas, Pablo y quienes le acompañan emprenden el viaje de retorno. Un viaje que no sabemos en qué terminará. Pero si algo estamos seguros, mis queridos hermanos, es que
Pablo aconseja apacentar a la iglesia de Dios, cual un buen pastor, y esa es tarea de todos los líderes, el pastorear, porque Dios lo ha comprado y pagado un precio alto por ella, con la propia sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, cuán hermosa es la palabra de Dios. Cuando vemos que Él se dirige con respeto, con amor, con misericordia a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y en medio de su despedida, les exhorta de buena forma sobre la responsabilidad de que el rebaño que tienen no es cualquier rebaño, es el rebaño de Dios. Si bien es cierto, es utilizado como una metáfora para describir a los creyentes, quienes somos del cuerpo de Cristo y necesitamos ser pastoreados, necesitamos ser cuidados. Pero se necesita también que quienes apacentan a la iglesia sean personas íntegras y cabales. Por eso el ministro debe velar por su vida, su carácter y conducta antes de poder velar por el rebaño. Por eso dice mirad, prochete, que significa presta atención, concéntrate, cuídate, vela, guarda tu vida. ¿Y de qué debe cuidarse, velar y salvarse quien va a pastorear el rebaño? Pues desde luego debe cuidarse de las falsas enseñanzas, mis queridos hermanos. Y en Lucas 12:1 dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. A eso estaba llamándoles, a cuidarse, a guardarse. Pero también les estaba llamando a que deben velar por tener un espíritu perdonador. En Lucas 17:3-4 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Para ser un buen líder, son aspectos que debemos cuidar. ¿De qué también debe cuidarse quien va a apacentar el rebaño del Señor? De la indulgencia, las borracheras y los afanes de esta vida. Mirad también por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lucas 21:34. De ser demasiado indulgentes con nosotros mismos, y que demos cabida al pecado. De eso también debemos cuidarnos, o que en la iglesia, sabiendo que estamos, algunos hermanos descarriados, se nos permita ocupar puestos en donde lo que primero debe existir es integridad y humildad para la obra del Señor. También debe cuidarse quien presenta la grey de fábulas, mitos, especulaciones, ideas falsas, doctrinas de hombres y genealogías, es decir, raíces de herencias, ancestros, conocimiento inútil de hombres, que nada bien hacen para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, la palabra del Señor nos dice en 1 de Timoteo 1:4, ni presten atención a fábulas o genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. El buen pastor debe velar y entregar a la lectura, a la enseñanza y la exhortación. Debe estar entregado su vida.
Por eso en 1 Timoteo 4:13 nos dice, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Porque de esa manera no tiene cabidas erróneas en su corazón ni en su mente, sino que más bien hace las cosas conforme al propósito de Dios. También debe dedicarse especialmente a la doctrina, la enseñanza de la verdadera escritura, de la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso, mis hermanos, el ministro, el que está encomendado a cuidar de la grey, a velar por nosotros y por todo el rebaño, debe velar por todos nosotros. Y nos da la Escritura, nos da 3 razones principales. Porque las ovejas pueden vagar y perderse. Las ovejas pueden vagar y perderse. Cuando una oveja no está bien alimentada, empieza a buscar pasto lejos del resto del rebaño. Y muchas veces ese pasto que parece suculento, ese pasto que parece atrayente a los ojos de esa oveja, lo único que termina haciéndole es descarriar. Lo mismo sucede con el creyente. Cuando la doctrina es errada, cuando no es en base a la palabra de Dios, su corazón se va enfriando y se va apartando y alejando de la iglesia y al mismo tiempo del Señor, y termina volviendo al mundo. Por eso, el buen pastor debe velar y entregarse a la lectura, la exhortación y la enseñanza, en primer lugar para él mismo. La primera exhortación debe ser para uno mismo. También, mis hermanos, debe dedicarse especialmente a la doctrina, como lo dijimos. Porque si la doctrina falla, si la doctrina es doctrina de hombres, también causará sosiego en el corazón de sus ovejas. Por eso, mis hermanos, es importante entender que el ministro debe velar por todo el rebaño, para que ellas dejen de vagar y perderse. Y la palabra del Señor nos dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Proverbios 21:16. Y en 2 de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Por eso tenemos que cuidar del rebaño, apacentarlo con amor, con sabiduría, con templanza, dominio propio, es decir, con el fruto del Espíritu Santo. También las ovejas, mis hermanos, pueden ser perseguidas por fieras, aquellos falsos maestros del mundo, y que muchas veces también están dentro de la misma iglesia, y que de una u otra manera han ido cercando a la congregación. Pero ¿quiénes son estos falsos maestros? Pablo lo dijo, yo sé, es decir, que vendrían falsos maestros a los creyentes. No hay sombra de duda al respecto. La iglesia debe esperar y estar preparada para estos falsos maestros. Mateo 7:15 nos dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Marcos 13:22 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Estos falsos maestros de dentro de la iglesia también nos hablan en el libro de Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al 10.
Yo les invito a cada uno de ustedes que pueda revisarlo en su hogar y puedan entender cómo podemos detectar esos falsos maestros dentro de nuestras iglesias. Y en Mateo 15, 8, 9 nos dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sí, mis hermanos. En 1 Timoteo 6, 3, 5 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, se va envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. De eso nos está avisando Pablo, que debemos tener cuidado, que no tomen el control de las iglesias. Por más que se digan ser piadosos, su corazón está lejos del Señor. Asimismo, los falsos maestros pervierten la verdad. El término cosas perversas significa distorsionado, torcido. Lo que ellos enseñan encierra verdad y mentira. Toman la verdad y la pervierten, presentando una verdad torcida. Enseñan cosas perversas que no provienen de Dios, ni de su palabra. Ni de su palabra, mis amados hermanos. Los falsos maestros van a arrastrar tras de sí a los discípulos, aquellos que están tibios, aquellos que no escudriñan, porque un falso maestro lo que busca es su vanagloria personal. Y arrastran lejos de la verdad bíblica de diferentes maneras. Atacan a los creyentes sembrando discordia y problemas entre ellos. Enseñan el error, pervirtiendo y distorsionando la verdad, ya sea quitando o añadiendo a la palabra de Dios, haciendo una exégesis, es decir, poniendo los textos bíblicos para su beneficio y según su entendimiento. Eso es lo que hacen. Atacan las verdades de los líderes, culpando y difamando sus caracteres y ministerios, agitando a los creyentes contra ellos. A los falsos maestros se los conoce en las Escrituras de dos maneras, como lobos rapaces, Mateo 7:15, y como perros, en Filipenses 3:2. Por eso, mis amados hermanos, cuán importante y necesario es que podamos comprender la palabra de Dios. Cuán importante es, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros podamos discernir lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Por eso nos dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así he dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las esparcisteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. De esto estaba hablando Pablo al dirigirse a los líderes de Filipo. A los líderes de Éfeso, cuando se estaba ya retirando, mis hermanos. Les estaba diciendo que era necesario cuidar de las ovejas, porque cuando estas sin pastor están en un estado lamentable. Y en Mateo 9:36 nos dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mis amados hermanos, edificados y amigos oyentes, el segundo deber es apacentar a la iglesia de Dios, actuar como un verdadero pastor. Los líderes de la iglesia de Dios deben pastorearla,
Y existen 4 razones principales por las cuales los líderes de la iglesia deben alimentarla sanamente. Primero, la iglesia debe ser apacentada porque Dios la ha comprado y ha pagado un precio muy alto por ella, un precio supremo, con la propia sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que tener en consideración que Cristo murió por nosotros. Fue Él quien derramó su sangre para pagar por la remisión de los pecados de su iglesia. Sí, mis hermanos. Jesús compró con su sangre la iglesia. Él es su dueño. Le pertenecemos a Cristo. Él tiene todo el consentimiento en cualquier cosa que a ella se refiera. Al habernos comprado, su palabra con respecto al cuidado de la iglesia debe cumplirse estrictamente tal y como Él lo dice. No puede haber dudas ni desviaciones. Los líderes no son nada más que administradores de la gracia de Dios con la congregación, que han sido puestos para pastorear y que al final de los tiempos también serán llamados a rendir cuentas de la grey que el Señor les entregó. Por eso la iglesia debe ser pastoreada, porque este es el deber de sus líderes, y se les llama a cada uno de ellos a supervisar. Sean como pastores, sean como ancianos, como obispos, o como ministros, o presbíteros. Todos estos términos utilizados radican en uno solo, anciano. O supervisor, episcopo. Por eso dice, en 1 de Pedro 5:1-4, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí radica la importancia de que la iglesia debe ser apacentada. Porque sabemos que vendrán falsos maestros a los creyentes y tratarán de seducirlos. La iglesia debe ser apacentada por el supremo ejemplo de la fidelidad dada por Pablo y sobre todo por la humildad enseñada por Jesucristo. Y Pablo establece un ejemplo dinámico con todos los líderes de la iglesia. Él fue un hombre igual a los demás, como cualquier líder. No obstante, fue capaz de agradar a Dios grandemente, capaz de apacentar a la iglesia tal y como Dios lo deseaba, demostrando perfectamente el nombre que Dios escoge para ser un velador, puede pastorear a la iglesia como debe ser. Pero también, Pablo advirtió, amonestó, la palabra significa ambas cosas, aconsejar y advertir. Colosenses 1:27 nos dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Al estar ya despidiéndose, Pablo amonestó a todos, sin rechazar o favorecer a ninguno. A todos les prestaba atención y se ocupaba de que fueran alimentados y pastoreados completamente. Les amonestaba día y noche, cada noche, todo el tiempo, constantemente y de manera consistente, sin desaprovechar ninguna oportunidad. Les amonestó con lágrimas, llenas de compasión y preocupación, unas lágrimas sinceras, conmovido por la miseria y el destino de los perdidos, viendo las necesidades de los salvos y la gloriosa misericordia de Dios. Y por eso en 1 Pedro 5:2 nos dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ello, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y en Jeremías 23:4 nos dice, y pondré sobre ellos pastores que les apacienten, y no temerán más,
ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Mis amados amigos y hermanos, pero también tenemos nuestra corresponsabilidad como creyentes y nuestros deberes. El tercer deber es vivir para Cristo, vivir para Dios y por su palabra de gracia. Es la palabra a favor del Creador, del Eterno, de su gloriosa salvación en su plenitud, en su voluntad. La palabra de gracia es la palabra revelada, es la palabra viva, que es Cristo mismo. Es la palabra escrita, que está a través de las Santas Escrituras. Por eso el líder de la iglesia debe ser encomendado a la palabra de Dios, es decir, debe comprometerse, debe encomendarse, fijarse, descansar y depositar su vida en Dios y en su palabra, no en su pensamiento ni en su entendimiento, sino única y exclusivamente en la palabra de Dios, en el tiempo que dedica para meditar en la palabra de Dios. El verdadero líder de la iglesia debe todo el tiempo buscar la sabiduría del Creador. Sí, mis hermanos. Porque Dios y su palabra edificarán al creyente. Segunda de Corintios 5:1 nos dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos eternas en los cielos. Y en 2 de Timoteo 3:15 nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso radica la vitalidad y la importancia de entender que Dios y su palabra van a edificar al creyente. No nuestros pensamientos, no nuestro conocimiento, sino esa sana doctrina. Porque Dios y su palabra darán una herencia a los creyentes. Una herencia que es la vida eterna y la salvación. Y en Colosenses 1:12 nos dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Una herencia futura, en ese nuevo cielo y esa nueva tierra, de la cual nos habla Apocalipsis 21. Esa tierra que ascenderá y en la cual habitaremos, quienes seamos encontrados en el libro de la vida, en donde deberán estar escritos nuestros nombres, si así es la voluntad del Creador. Mis amados hermanos, la palabra también nos exhorta y nos enseña del apoyo a los ministros. Y ese es el cuarto deber, el apoyo financiero. Es el deber de trabajar y dar sin codiciar riquezas terrenales. Aquí tenemos dos puntos muy importantes, dos puntos vitales, mis hermanos. Pablo no codició riquezas terrenales, no codició plata, ni oro, ni vestido. En el mundo antiguo los vestidos costosos eran una señal de riqueza y opulencia. Muchas personas de la iglesia tenían suficiente y algunos eran ricos. Tenían dinero, propiedades, ropas suntuosas, medio de transporte, criados. Pero Pablo no codició lo que ellos tenían. Su mente y sus pensamientos no estaban centrados en las cosas terrenales, en el dinero, las propiedades, los vestidos. No, mis hermanos. No tenían ningún atractivo para él. Él añoraba y anhelaba cosas mucho más vitales e importantes. Él añoraba el reino de Dios y su justicia, satisfacer las desesperadas necesidades del mundo, librar a los hombres de la esclavitud del pecado, compartir el evangelio de vida eterna. Eso es lo que anhelaba Pablo. A diferencia de muchos pastores hoy en día, que en las redes sociales se jactan
de las cosas materiales que han conseguido a través de la palabra. Eso marca un antes en el verdadero evangelio y un después. Cuando vemos que Pablo no anhelaba nada de eso. Los ministros y maestros del evangelio deben estar totalmente comprometidos a compartir el evangelio. Y un compromiso total incluye no solo la predicación y la enseñanza verbal, sino esparcir el evangelio apoyando a otros financieramente. Cada creyente necesita estudiar y aplicar a su vida estos pasajes, en especial aquellos que pregonan el evangelismo. Deben mirar Mateo 19, capítulo 19, versículo 16 al 22, hasta el 26. Pablo trabajó en el mundo secular. Él era artesano. Pablo era artesano, mis hermanos. Un fabricante de tiendas de campaña. Pero hay 5 razones por las cuales Pablo trabajaba en el mundo secular. Y 4 de ellas se mencionan en este pasaje bíblico, en el versículo 34. Cuando dice la palabra del Señor: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Para apoyar a los débiles, para parecerse más a nuestro Creador y al amor de Jesucristo. Sí, mis hermanos. Y Pablo entendía que a través de su trabajo también honraba a Dios. El trabajo nos permite ser productivos, ser útiles para los demás y contribuir al bienestar de la sociedad en general, y sobre todo dentro de la iglesia. Porque como ministros de la palabra, si bien es cierto, hay pastores dedicados a tiempo completo y necesitan una remuneración, también hay pastores que no trabajan a tiempo completo y que se ocupan también de trabajos seculares, y que a través de esas tareas que realizan secularmente pueden también aportar y apoyar a la obra del Señor. Apoyar a los débiles, no codiciando nada de este mundo, tal como Jesús nos enseñó, dando a otros lo que tenía, sacrificando su vida por los demás. Y Pablo quería ser como su Señor, como su Maestro, como Jesús. Ser conformado a su imagen y semejanza. Y por eso trabajaba en el mundo secular cuando era necesario, para no ser carga ni a los creyentes ni a la iglesia. Quizás esto no se menciona en este pasaje, pero sí en muchos otros pasajes. En 2 Corintios 11:9, en Tesalonicenses 3:8, 2 Tesalonicenses. Pablo quería decir 2 cosas con no ser carga para ninguno. Y estas son lecciones muy poderosas dentro del Evangelio. Algunos no creyentes, y tristemente algunos creyentes carnales, estaban acusando a Pablo de codiciar un salario a costa de las iglesias, de buscar confort y comodidad a expensas de los creyentes de la iglesia, de recibir las ofrendas y sustraer de las mismas. Mas al trabajar en el mundo secular y no aceptar dinero de las iglesias, Pablo podía combatir estas acusaciones y demostrar que eran mentiras. Las iglesias tenían representantes designados para llevar las ofrendas hasta Jerusalén. Pablo quería ser libre e independiente de las iglesias y los creyentes. No quería estar sujeto por un compromiso económico. Él no quería que la congregación creyera que le pertenecían, que Pablo era esclavo de él. Pablo sabía muy bien que era esclavo del Señor, esclavo por amor. Él sabía que tenía que cumplir con el propósito de Dios. Y al recibir permanentemente dinero de la congregación, se veía obligado a quedarse en la misma. Y eso no quería Pablo.
ya que eso significaba un freno a sus pretensiones y sobre todo a seguir compartiendo el Evangelio. No quería ningún tipo de tentación, ninguna cosa que le hiciera sentir que tenía que cumplir con los deseos, antojos y caprichos de la congregación, a menos que realmente proviniesen de Dios. Es ahí cuando tenemos que tener en cuenta 4 aspectos significativos. Pablo recibió apoyo financiero de algunas iglesias, ya que no siempre tuvo un trabajo secular, no en todas las situaciones. Él apreciaba el valor de estar completamente libre de la carga y preocupaciones financieras, para poder dedicarse por completo al ministerio, como lo vimos en Hechos 18:3. El ministro del Evangelio tiene derecho a recibir salario de las iglesias. De hecho, Cristo enseñó que el ministro debía, sin duda alguna, ser sostenido por la iglesia. Como lo veremos más adelante en Mateo 10, versículo 9 al 10. Este es un pasaje importante que todo ministro de iglesia debería estudiar, ya que es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia debe sustentar al ministro cuando es dedicado. También otro aspecto significativo era los beneficios de seguir el ejemplo de Pablo en asuntos prácticos. Tener libertad financiera para administrar según Dios dirija, sin la influencia de perjuicios carnales y caprichos, tiene ventajas, como ya lo analizamos arriba. Sin embargo, mis hermanos, todo ministro debe recordar siempre que hay algunos en cada iglesia genuina que han marchado muy cerca del Señor, y así lo han hecho durante años. Dios le ha dado su visión a esta iglesia, y les ha dado la comunidad que les rodea. Solo han carecido de una cosa, un ministro lleno del Espíritu que les ayude. El ministro necesita escuchar a estos queridos creyentes incluso cuando él se sostenga a sí mismo. 4. Cada ministro debe trabajar para que pueda ayudar a los débiles. No importa de dónde provengan sus ingresos. Él debe dar el ejemplo a otros en cuanto a satisfacer las creencias de los necesitados. Y es por eso que la palabra del Señor nos dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir, en Hechos 20:35. Y en 1 Tesalonicenses 5:14 nos dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mis amados hermanos, edificados en la palabra, nuestra premisa también es ayudar a los necesitados, porque no viene solamente de Pablo, viene de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio ese mandato. Y como iglesia debemos de estar socorriendo al menesteroso. Sí, mis hermanos. Este versículo nos llama a trabajar, sabiendo que todo lo que hacemos no es para el hombre, sino para Dios. Y el versículo 36, de hecho, narra a una iglesia que después de la ascensión de Jesucristo, Pablo se encontraba en Mileto, una ciudad en la costa occidental de Asia Menor. Y antes de partir, Pablo se reúne con los ancianos, con quienes ha tenido una estrecha relación durante su estadía en esa ciudad. Les habla de su ministerio y de cómo ha sido fiel al mandato de predicar el Evangelio en todas las naciones. Por eso él manifiesta: hay más dicha que dar que recibir. Pablo termina de hablar con los ancianos, se pone de rodillas y ora con ellos. Este acto de humildad y comunión es significativo en varios sentidos.
les muestra también la importancia de la oración en la vida del cristiano, de la iglesia primitiva, en momentos de desafío y dificultad. Y Pablo sabe que enfrentará pruebas duras en Jerusalén y recurre a la oración para fortalecerse y encontrar consuelo. Además, esa postura de Pablo de rodillas, de adoración y sumisión a Dios, contagia a los demás. Y les dice que de rodillas es mejor ante el Señor, para no enfrentar los problemas solos, sino tomados de la mano del Señor, ya que Él es nuestro escudo y nuestro baluarte, nuestro estandarte. Mediante la oración busca compañía de sus hermanos en la fe y comparte con ellos el peso de su carga y una comunión profunda entre todos. Una comunión que les ayuda a crecer y fortalecerse. Es lo que nosotros debemos buscar hoy en día, esa comunión. Y vemos luego a los ancianos y a Pablo abrazándose mutuamente, dándose ósculos de amor. El llanto y los abrazos de los presentes reflejan el amor y la gratitud que sentían hacia Pablo. Y el amor también que Pablo tenía hacia la comunidad del camino. La despedida entre Pablo y sus amigos en Éfeso nos invita a meditar sobre la importancia de las relaciones interpersonales y el verdadero valor del amor y la amistad en nuestra vida. Vemos cómo Pablo en poco tiempo cultivó un gran cariño por el pueblo de Éfeso. Se vuelven cada día más fuertes, inquebrantables esos nexos de amor. Es ahí cuando cobra vitalidad y vigencia lo que Pablo les manifiesta. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre, para apacentar con amor, con mansedumbre, porque es un rebaño que el Señor nos encargó, porque es un rebaño que el Señor quiere que salga siempre adelante. Cuán doloroso fue para Pablo dejar a aquellas personas importantes en su vida para seguir cumpliendo la voluntad de Dios y continuar llevando el Evangelio a otros lugares. De la misma manera debemos estar dispuestos a dejar cualquier cosa que nos impida seguir a Cristo. Mis amados hermanos, debemos reflexionar la vida que estamos llevando. Las últimas palabras de Pablo a los líderes de la iglesia abarcaban mucho. Una enseñanza muy clara, que es necesario dejar todo para seguir a Cristo. A veces las despedidas son difíciles, pero en vez de verlas como un final doloroso, podemos entender que también son el comienzo de nuevas aventuras, de nuevas enseñanzas. Pablo se fue y dejó un gran legado, el legado del amor y la fe, el legado del cuidado personal que cada uno debe tener, y el legado a su congregación. Lloraron, se entristecieron, pero al mismo tiempo sus corazones quedaron gozosos por haber anidado la palabra de Dios en sus corazones. Que cada uno de nosotros podamos entender y vivir este mensaje para que sea el Señor bendiciendo su santa palabra. Desde Quito, Ecuador, de la Iglesia de Dios Séptimo Día, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo. Paz a vosotros, carísimos hermanos.